Saludos a todos los que me escuchan. Quiero tocar el día de hoy, en este momento que estamos vamos a estar en la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, un tema muy importante que me parece muy importante, que es saber diferenciar cuál es la diferencia entre todos los santos y los fieles difuntos con el Día de Muertos. En concreto, en estas festividades que mucha gente cree que es una festividad propiamente católica, la fiesta de el Día de Muertos, tenemos que ver hasta dónde realmente se relaciona con la Iglesia Católica. ¿Cuál es el origen? Yo sé que este tema a mucha gente le va a causar alguna incomodidad, alguna molestia, porque se tocan fibras muy sensibles en el aspecto de que es una tradición que, sobre todo a los que tenemos la raíz en el siglo XX, que crecimos en el siglo pasado, son tradiciones que nos inculcaron nuestros padres y que, bueno, ellos a su vez los inculcaron sus propios padres, y así viene una, una raíz no tan profunda como muchos pudieran pensar. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este momento? Lo que nosotros vamos a ver ahorita, desde el punto de vista católico, es entender lo que es Día de Muertos, lo que es los fieles difuntos y lo que es todos los santos. Tocaremos muy brevemente algo sobre lo que es el Halloween, pero no lo tocaremos tan a profundidad porque es algo de lo que ya se habla muchísimo en estos días y los días previos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de la sabiduría en el capítulo 1, versículos del 12 al 16. No busquen la muerte viviendo extraviadamente, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos, porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal, pero los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras. Teniéndola por amiga, se desviven por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de pertenecerle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este versículo del libro de la sabiduría, nos define muy bien quién es el padre de la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y quien inflige el pecado, quien nos pone la tentación, va a ser Satanás. Por lo tanto, el padre de la muerte es Satanás. Jesucristo es un Dios de vivos, no es un Dios de muerto. Jesucristo ya venció la muerte. Al tercer día resucitó y en ese momento la muerte fue derrotada. Por lo tanto, Dios es el Dios de la vida. Es el Dios originario de la vida, el Dios del amor, el Dios de la bondad, el Padre de toda la humanidad, y en consecuencia un padre jamás va a querer ver muerto a sus hijos, porque es algo completamente antinatural. Dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando un hombre o una mujer pierden a sus padres, dicen, bueno, es huérfano de padre, huérfano de hijo. Y hay otra falsa idea que dicen que no hay palabra, ¿verdad?, para describir a un padre, a una madre que perdió a sus hijos. Sí la hay, es huérfano de hijos. Que no se sepa es otra cosa, pero el término correcto son huérfanos de hijos. Ahora bien, a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha ido cambiando, ha ido evolucionando, no desde el punto de vista humano, sino que ha venido adoptando algunos cambios que le han sido inspirados por el Espíritu Santo. Algunos de esos cambios, por ejemplo, van a ser las festividades de todos los santos. Comencemos por recordar que la Sagrada Escritura llama santo a aquello que está consagrado a Dios. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a tratar su propia vida, a tratar que su propia vida les sea más agradable posible al Señor. Es decir, todos los bautizados que viven, profesan, celebran, interiorizan su fe y comparten con los demás a través de las obras de misericordia y de vivir según las enseñanzas de Jesucristo. Dice el credo:
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aquí nos está diciendo claramente la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Por lo tanto, la muerte, nos está diciendo el credo que la muerte ya ha sido vencida. El Espíritu Santo realiza esta obra de santificación y de comunión a través del perdón de los pecados, de la resurrección de la carne y de la comunicación de la vida eterna. La comunión de los santos es, por tanto, la expresión dinámica del misterio de la Santa Iglesia Católica y tiene su fuente en la acción santificadora y de comunión llevadas a cabo por el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu, dador de vida eterna, es la perfecta comunión de los santos en la vida íntima del 3 veces santo. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Jesús, antes de su pasión, durante la última cena con sus discípulos, ora al Padre por todos los creyentes. Pide para ellos el don de la unidad, que los guarde del maligno y que los santifique. Lo podemos corroborar en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 23. Por lo tanto, podemos decir que el don que Jesús pide al Padre es que aquellos que creen en su nombre sean, en medio del mundo, la comunión de los santos. Este don que Jesús pide al Padre es fruto de la santificación y glorificación de Cristo en cuanto hombre. Santidad y gloria que, como cabeza de nueva humanidad redimida, dona a sus fieles con el don del Espíritu Santo. El amor es la clave de la comunión y de la santidad, entendida esta como el atributo propio de un Dios en cuanto a Dios mismo. Hay por ello una relación profunda e imprescindible entre la santidad y la comunión. No puede haber santidad verdadera sin comunión, ni comunión verdadera sin santidad, pues ambas son expresión necesaria del amor que es Dios. Por tanto, la santificación personal nos debe llevar a vivir la comunión, ahora sí que en comunidad, y la vida de comunidad nos debe llevar a la santificación, que debe ser personal y a la vez también comunitaria, para que sea verdadera y se convierta esto, lógicamente, en una verdadera vida de comunión. En la oración sacerdotal de Jesús, vemos también cómo la comunión de los santos querida por Cristo para su Iglesia es un reflejo de la vida trinitaria y una consecuencia de la participación en ella por la gracia. La vida misma de Dios es, por lo tanto, el modelo y la fuente de la comunión y de la santidad de la Iglesia. Podríamos definir de este modo el misterio de la Trinidad como el misterio de la comunión de los santos. Los santos son aquellos que, con Cristo glorioso, lógicamente resucitado, aquel que ya venció la muerte, aquel que es santo, los santos actúan en el presente acompañando la historia de la humanidad hacia su plenitud. Lo que hicieron en la tierra nos sirve de ejemplo para proyectar nuestra vida presente, pero su verdadero trabajo lo realizan ahora. Aquella historia que recordamos nos sirve de estímulo y fue para ellos escuela de donde aprendieron a obedecer, a servir y a amar como Dios quiere. Y en esta escuela se prepararon para realizar, en comunión con Cristo, desde la eternidad, la verdadera obra de caridad. Como dice el Señor en el Evangelio, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Esto lo vemos en el Mateo. Los santos por ello interceden constantemente por nosotros delante de Cristo, presentando sus méritos unidos a los de Cristo para impetarnos la misericordia de Dios, exhortándonos y guiándonos en nuestro peregrinar. De ahí la importancia de tener verdadera devoción a los santos y recurrir a ellos, suplicar su intercesión poderosa para que, iluminados como ejemplo de su vida, con el ejemplo que ellos dieron en su vida, podamos nosotros ser fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. ¿Dónde surge la festividad de todos los santos?
La primera noticia que se tiene del culto a los mártires es una carta de la comunidad de Esmirna. La comunidad de Esmirna escribió a la iglesia de Filomelio en la que informaba la muerte de su santo obispo Policarpo en el año 156. Esa carta hace referencia no solo a Policarpo, sino a todos los mártires en general, y de su contenido se deduce que la comunidad cristiana veneraba a sus mártires, que honraban su memoria el día del martirio. Con una celebración de la Eucaristía, se reunían en el lugar donde estaban sus tumbas, haciendo patente la relación que existe entre el sacrificio de Cristo y el de los mártires. La festividad se origina en el siglo IV con la persecución a los cristianos. El emperador romano Diocleciano y su Augusto Maximiano organizaron en el 303 la Gran Persecución, así la llamaron, la cual consistió en una serie de edictos en los que se abolieron todos los derechos legales de los cristianos y todas las prácticas relacionadas a la religión, por lo que todos los que profesaban la fe fueron perseguidos y martirizados. Y esto, algo similar, ya lo sufrimos, ya lo padecimos en México, en la llamada Guerra Cristera. En el sermón de San Efrén del Sirio, en el año 373, aparecen las primeras referencias al día. Con el paso del tiempo, varios nombres de santos se fueron agregando a la festividad, que en un principio estaba dedicada solo a algunos de ellos. En el siglo IV, las diócesis vecinas comenzaron a intercambiar fiestas, transferir las reliquias, repartirlas y unirse en una fiesta común, como se demuestra en la invitación de San Basilio de Cesarea en el año 397 a los obispos de la provincia del Ponto, ya que al morir varios mártires el mismo día, era necesario conmemorar a varios en la misma celebración. La Iglesia, sintiendo que cada mártir debería ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona lo de un día en común en un sermón de San Efrén, San Efrén el Sirio, en el año 373, y en la 74 homilía de San Juan Crisóstomo en el año 407. La veneración de los santos llegó a los cristianos a erigir sobre las tumbas de los mártires grandes basílicas como la de San Pedro en la colina del Vaticano, la de San Pablo, la de San Lorenzo y la de San Sebastián, todas ubicadas en Roma. Más adelante, el Papa San Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609 o 610, consagró el panteón en Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires y ordenó un aniversario. Gregorio III, que es del 731 al 741, consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre, tal y como lo conocemos el día de hoy. Ya existía en Roma una Basílica de los Apóstoles y su dedicación se conmemoraba todos los años el día 1 de mayo. Gregorio IV, el Papa Gregorio IV, que estuvo entre el año 827 al 844, extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la Iglesia, muy probablemente, esto hay que recalcarlo, para contrarrestar la celebración pagana del Samhain o Año Nuevo Celta, actualmente conocido como Halloween o Noche de Brujas, que se celebra la noche del 31 de octubre. La vigilia parece que se celebra tan temprano como la fiesta misma, y el Papa Sixto IV, del año 1471 al 1484, que es donde él estuvo o que duró su pontificado, añadió la octava. Ahora, ¿de dónde viene la festividad de los fieles difuntos? El 1 de noviembre celebramos la solemnidad, como ya hemos dicho, de todos los santos. El 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. El origen de la fiesta de los fieles difuntos se remonta al año 980 con el abad del monasterio de Cluny, llamado San Odilon u Odilo. Sugirió la idea de la creación de un día en el que se honrase a los muertos. Su idea fue bien aceptada por otras congregaciones, siendo la primera de ellas en aceptarla la diócesis de Lieja en el año 1000, hasta ser celebrada como fecha en la que la Iglesia lo celebra.
el Papa Benedicto XIV había concedido celebrar 3 misas el 2 de noviembre y posteriormente el Papa Benedicto XV el 10 de agosto. Autorizó lo mismo a todos los sacerdotes del mundo católico. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Entonces los fieles difuntos son aquellas benditas ánimas que se encuentran en el purgatorio, esperando, ¿verdad?, el fin de esa purificación y poder entrar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma y que la muerte corporal, que es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado, y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Y así nos lo marca el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1006. El ser humano sabe que está en este mundo de paso buscando su felicidad plena, la cual alcanzará cuando se encuentre cara a cara con el Señor. El cristiano no ve a la muerte como una maldición, sino como una realidad, como una bendición, ya que con la muerte de Jesús ésta ha sido transformada. Que así nos lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1009. Los libros de la sabiduría o de los macabeos muestran esa esperanza en la vida futura que nos lleva a rezar por los que ya partieron de este mundo. En el Nuevo Testamento, junto al misterio central de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, raíz de nuestra esperanza cristiana, resuenan con fuerza, por ejemplo, las exhortaciones de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, animándoles ante la realidad triste de la muerte de algunos hermanos de aquella comunidad cristiana. Sabemos que en virtud del dogma de la fe de la comunión de los santos, los méritos y sufragios de los unos vienen a ser también de los demás, en virtud de una comunidad de bienes espirituales. De manera que, sin mermar los derechos de la divina justicia, que con todo rigor se nos aplican al fin de nuestra vida, la Iglesia puede unir aquí su oración con la del cielo y suplir por lo que falta a las almas del purgatorio, ofreciendo a Dios por ellas, mediante la Santa Misa, las indulgencias, las limosnas, los sacrificios de sus hijos, los méritos sobreabundantes de la pasión de Cristo y de sus místicos miembros. La liturgia de los difuntos es tal vez la más hermosa y más consoladora de todas. A diario, al fin de las horas del oficio divino, se encomiendan a la misericordia divina las almas de todos los fieles difuntos. Dice una oración que hacen nuestros sacerdotes. Recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta que va a ser hostia inmaculada y que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por los innumerables pecados y ofensas y negligencias y por todos los circunstantes, así como también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación y vida eterna. Amén. En la misa, el sacerdote ofrece el sacrificio por los vivos y los muertos. Eso se le llama súcipe. Y en un momento especial pide al Señor se acuerde de sus siervos y siervas que habiendo muerto en Cristo, duermen ahora el sueño de la paz y les haga pasar al lugar de refrigerio, de la luz y de paz. Nuestra oración, especialmente unida a la Eucaristía, servirá para ayudar a aquel difunto, purificado de toda mancha de pecado, para que pueda gozar de la felicidad eterna. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. A estas oraciones se les llama sufragios, y el mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Debido a las numerosas actividades de la vida diaria,
Las personas muchas veces no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, y es muy fácil que se olviden de lo provechoso que puede ser la oración por los fieles difuntos. Debido a esto, la Iglesia ha querido instituir un día, el 2 de noviembre, que se dedique especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no llega el cielo. La Iglesia recomienda la oración en favor de los difuntos y también las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia para ayudarlos a hacer más corto el periodo de purificación y puedan llegar a ver a Dios. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Nuestra oración por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también y hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra, para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna. Para aumentar las ventajas de esta fiesta litúrgica, la Iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo por las intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de noviembre, y esto es muy importante señalarlo, para aprovechar este tipo de sufragios, este tipo de ayudas espirituales que nos han venido por parte de los papas, podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Así es que hay que aprovechar estos días, estimados hermanos, para poder librar a las benditas ánimas del purgatorio. Recordemos que una bendita ánima en el purgatorio está pidiendo por todos nosotros, por toda la humanidad entera. Y si nosotros nos aplicamos en nuestras oraciones, en nuestra vida sacramental, para librar a esas benditas ánimas, para que puedan llegar a la gloria de Dios, entonces con mayor ahínco, con mayor entrega, las benditas ánimas estando en la presencia de Dios, querrán, ¿verdad?, interceder por nosotros, ya que los ayudamos a llegar a la presencia de Dios. Pidamos siempre por las benditas ánimas del purgatorio, porque pareciera ser que desde el último siglo y lo que va de los seres humanos los hemos dejado a un lado, las hemos dejado olvidadas. Si nosotros entramos a templos católicos, sobre todo del siglo XIX para atrás, vamos a encontrar casi siempre alguna imagen de algunas benditas ánimas del purgatorio, casi siempre un hombre y una mujer que están encadenados, están en el fuego, pero tienen las manos en posición de oración y están suplicando por las necesidades del mundo entero. Y ya en los templos modernos, esa imagen de las benditas ánimas del purgatorio prácticamente es inexistente. Rescatemos esas imágenes y esa devoción hacia las benditas ánimas del purgatorio, porque en algún momento, muy probablemente, algunos de los que estemos aquí escuchando estas palabras, pasaremos a ocupar el lugar de las benditas ánimas del purgatorio y estaremos deseando que alguien pida oración por nosotros si es que terminamos del purgatorio y bien nos va. ¿Cómo llega a México la celebración de todos los santos y los fieles difuntos? Lógicamente llega con el descubrimiento de América y la colonización. ¿Cómo es la celebración en España? En torno al día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, se visitan las tumbas de los que no son más cercanos. En el cementerio se reza por los difuntos, se adorna con flores el lugar donde están sepultados. Se vive en lo personal, a nivel de sentimiento y devoción, lo que se celebra con toda la iglesia. Se da la celebración de la Eucaristía en las parroquias y en ocasiones en el panteón, cosa que aquí en México algunas veces sigue pasando. Y la celebración es más de un tipo religioso, es más de una devoción católica. ¿Cómo se ha transformado esta celebración, entre comillas, en México? Esta festividad. También hay una visita y velada en el panteón, colocación de altares en las mismas tumbas de los muertos. También hay celebración de las misas en las parroquias. Aquí ya cada vez es menos la presencia de sacerdotes celebrando misa en los cementerios. Pero esta festividad ya ha dejado de ser religiosa, aunque tiene unos matices religiosos o una justificación o el pretexto a través de un pensamiento cristiano católico,
Pero resulta que se ha convertido en una mezcla, ¿verdad?, de paganismos, un folclore, un sincrético que se da entre un neopaganismo y una falsa identidad religiosa, sobre todo católica. Y se ha convertido, más que en una celebración católica cristiana, se ha convertido en un evento más cultural, más de una falsa tradición, que en un acto netamente religioso. Ahora, ¿cómo ha venido a permear también la presencia de una fiesta extraña y extranjera y perniciosa como lo es el llamado Halloween? Que bueno, como sabemos, ¿verdad? La palabra Halloween en el año de 1556, perdón, en el siglo XVI es cuando aparece por primera vez, que es una variante, ¿verdad?, de la expresión escocesa de All Hallows Evening, All Hallows Eve, o sea, las vísperas de la noche, ¿verdad?, de todos los santos, que es lo que significa la palabra Halloween. Ahora, los movimientos neopaganos quieren hacernos creer que Halloween procede de una fiesta pagana que se llama Samhain, como lo decíamos hace rato, una fiesta gaélico-céltica, cuya mención primera es en el siglo X después de Cristo, y se celebra siguiendo los movimientos lunares. eh, las fiestas cristianas siguen los calendarios provenientes del Imperio Romano. Actualmente estamos en el calendario gregoriano. El calendario anterior al gregoriano fue el calendario juliano. Ahora, como les decía, se utilizaba el calendario juliano. Ese calendario, como yo les decía, tuvo un ajuste de 10 días. Y esto fue a partir, si mal no recuerdo, del año de 1582. La fecha de esta fiesta celta, el Samhain, que las corrientes neopaganas pretenden rescatar y decir que existía antes, y que es la base de las fiestas cristianas del 1 de noviembre, de Todos los Santos, y colateralmente la del 2 de noviembre, que es de Todos los Fieles Difuntos, se celebraban en fechas lunares. Así, para este año, posiblemente tendría que buscar la siguiente luna llena al día que media entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Así, los seguidores del neopaganismo no deberían usar la fecha solar del 1 de noviembre o de la noche del 31 de octubre anterior para celebrar sus fiestas, pues niegan sus propios calendarios usando fiestas que no les corresponden y que son de origen cristiano. Y he aquí donde vamos a empezar a desmenuzar toda esta situación polémica, que quien la descubrió fue precisamente la doctora Elsa Malvido. Sabemos que Satanás siempre se disfraza, ¿verdad? Es el señor de las moscas, es el eterno perdedor, es aquel que siempre trata de imitar lo hecho por el Señor. Siempre trata de ensuciar todo aquello que es importante en la Iglesia Católica. El Halloween sí es una fiesta de paganismo. Celebra cambios de estaciones, entre comillas, y la entrada de la oscuridad tras el paso de la mitad luminosa del año. También pretende proteger ante los muertos que pudieran cometer contra los vivos algunos actos malvados. Es fiesta, así que en algunos aspectos de magia, fertilidad, cambio de ciclo, agradecimiento por los meses luminosos del año y petición de protección ante los meses de oscuridad. Los actuales practicantes de este neopaganismo han vuelto a una fiesta y una religiosidad que de nuevo coloca al hombre dependiente de la naturaleza, de la creación, ¿verdad?, alejándose de la religión cristiana que muestra a Dios como el Señor de la creación y a su Hijo Jesucristo, Dios y hombre verdaderos, como ante quien todo se somete. No hacen sino volverse a la oscuridad y a los medios de las antiguas religiones. Los cristianos debemos de llevarles con nuestras palabras y actos la buena noticia de Cristo, el Evangelio, la luz verdadera que ilumina todo lo existente, incluido el sentido del hombre y Dios, que es providencia y Padre nuestro. No obstante, la mayoría de quienes viven esta fiesta lo hacen por influjo grupal, social, por el peso de los medios televisivos, medios de comunicación, internet, en definitiva, por la cultura del momento alentada por el consumismo y sus métodos de marketing. Debemos de ser conscientes de que celebremos y en que participemos, pues todo acto en el ser humano es importante.
También nuestro ocio y nuestros momentos celebrativos deben ser dedicados y deben ser para gloria de Dios. Cuando se trata de niños, muchos se disfrazan porque todo lo hacen, sobre todo en los colegios, en el barrio, en la fiesta infantil. Para un niño pequeño que no se deja llevar por lo que ve y lo que dicen en el colegio o en el ambiente, luego se siente culpable, pero lógicamente culpable no es. Si hay una culpa, es la de los adultos que no han sabido encaminar a esos niños y no los han alejado de esos neopaganismos disfrazados como Halloween o como Día de Muertos. En el caso concreto del Halloween, fomentan, ¿verdad?, aspectos horrorosos de la vida humana. Sangre, monstruos, asesinatos, matanzas, orgías de sangre. Todo aquello va a permear en la mente del niño y va a moldear su alma. Si Dios ya dio la vida para salvarnos a todos nosotros, si Dios nos quiere rescatar de las garras del enemigo, no se entiende el hecho de disfrazar a un niño de un ser maligno, de un ser diabólico, como dando culto a Satanás, como consagrando a ese niño, como deseando que ese niño, consciente o inconscientemente, sea poseído por Satanás. Decía Anton Sándor Lavey, que fue el fundador de la Iglesia de Satán, que a su vez, ¿verdad?, es considerado como el padre del satanismo moderno. Tiene obras como la Biblia satánica, los rituales satánicos. También va a ser cabeza del movimiento satanismo laveyano antiteísmo. Él, por ejemplo, tenía hijos con diferentes mujeres, y a uno de ellos le puso Satán Jerjes Karnaki. Decía este señor: estoy feliz de ver a padres cristianos dejar a sus hijos adorar al diablo al menos una noche en cada año. Esto, como católicos, como cristianos, debe llevarnos a una profunda reflexión, por lo cual es muy aconsejable pues no celebrar este tipo de neopaganismos, que todo esto es sabido ya por muchos y hay muchos testimonios de eso. Es la noche en la que se hacen sacrificios humanos, se sacrifican niños y también se cometen actos asquerosos en contra del Santísimo Sacramento del altar. Pero bueno, dejemos la cuestión del Halloween y vamos a enfocarnos a lo que es la cuestión del Día de Muertos. Para poder entrar en tema, tengo que dejar en claro que esta información que yo leí hace algunos años, lógicamente no es mía. Es de una maestra ya fallecida, la maestra Elsa Malvido, que era historiadora, era investigadora y docente, especialista en temas relacionados con el manejo e ideología de la muerte en la época prehispánica, de la colonia y de los siglos XIX al XXI. La maestra durante 39 años colaboró en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, o Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en México. Fue especialista en estudios demográficos, de salud y de muerte. Publicó múltiples trabajos sobre epidemias, demografía histórica e historia de la salud en México. La maestra Elsa Malvido va a dar una serie de entrevistas y dejar varios artículos donde expresa lo que ella descubrió a lo largo de casi 40 años de investigación. Siendo lo más objetiva posible, hay que dejar en claro que ella no era precisamente católica, ya que también ella hacía una fuerte crítica a la Iglesia Católica. Pero en cuanto a la festividad o la celebración del Día de Muertos, que realmente tiene su origen en la festividad de Todos los Santos y en los fieles difuntos, nos deja claro en qué momento y por quién empieza esa transformación, esa deformación de la festividad católica de Todos los Santos y los fieles difuntos, y cómo decae, cómo degenera en lo que ahorita nosotros conocemos como el Día de Muertos. Dice la maestra Malvido: el mito sobre el Día de Muertos en México, fecha que se ha convertido en un lugar común promovido por la industria turística nacional e internacional, alimentado por intelectuales nacionales y extranjeros, hoy es declarado patrimonio intangible de la humanidad. Sin embargo, cuando uno profundiza en el estudio sobre la muerte, sus ritos, sus costumbres, no puede creer todo lo que los medios de comunicación dicen sin ponerlo en tela de juicio.
sobre todo cuando se ha tenido la fortuna de observar esta celebración en otros países del mundo católico y protestante. Con Cárdenas en la presidencia, a los mexicanos se les identificó como el grupo hispánico más desarrollado a la llegada de los conquistadores, o sea, los mexicas. Y a ellos se les atribuyeron ceremonias que ignoraron los 300 años de colonización española, un siglo de independencia y 10 años más de revolución. ¿A qué viene todo esto? A entender que los intelectuales de entonces rescataron y recrearon algunas costumbres populares coloniales católicas y o romanas paganas, y les asignaron un nuevo sentido, entre ellas a las fiestas de todos los santos y fieles difuntos, otorgándoles un sentido prehispánico y nacional, difícil de probar, pero fácil de creer. Después de estos mitos han crecido con raíces modernas. Pocos han sido los investigadores que han hurgado en la memoria mexicana o en sus concepciones sobre la muerte. Sin embargo, cabe destacar a 3 arqueólogos que son Carlos Navarrete, Eduardo Matos y Leonardo López Luján, entre otros, quienes disienten en distintos niveles sobre el origen prehispánico del Día de Muertos y apoyando, están de acuerdo, con la investigación de la maestra Malvido. En nuestro país, antes de la llegada de los españoles, cada grupo nativo tuvo sus calendarios de festivos dedicados a celebrar la vida y la muerte de todo lo que los rodeaba, mientras que los dioses de la naturaleza negociaban sus temores. En su mayoría fueron sociedades campesinas, recolectoras y cazadoras, donde el clima, la geografía y los astros les impusieron sus actividades, creencias y limitaciones. Algunos grupos asimilaron por convicción o imposición en su panteón o dioses de otras culturas y compartiendo con ellas sus fuerzas, espacios y tiempos distintos. Sin embargo, si pocos grupos nos dejaron memoria de su acontecer, menos aún lo hicieron los que los occidentales dejaron sobrevivir y que han podido traducirse e interpretarse. Basándose en estas fuentes, la mayoría de los etnólogos, antropólogos y arqueólogos formados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, apoyo incondicional de la ideología cardenista, han escrito sobre el Día de los Muertos participando de la idea tradicional, entre comillas, del origen prehispánico de dicha costumbre. Cuando más, aceptan la posibilidad de un sincretismo con los ritos católicos y han intentado a toda costa meter el 1 y 2 de noviembre dentro de ese calendario ritual mexica, considerándolo como general al territorio mexicano del siglo XX. Aunque en muchos lados les resulte ajeno, la que escribe estas líneas, o sea, la maestra Elsa Malvido, en cambio, cree que dichas ceremonias son netamente españolas, coloniales, cristianas y en algunos casos romanas paganas, enseñadas por frailes, curas y otros europeos a los indios y mestizos. Esas celebraciones han sufrido otros cambios. Uno muy importante se da durante la separación de la Iglesia y el Estado en 1860 con las leyes de reforma, cuando la muerte fue controlada por el Estado civil y enterrada en los panteones civiles o privados, y la otra, más tardía, creada por los ideólogos del gobierno de Lázaro Cárdenas. O sea que hay 2 momentos en los que se desmarca, ¿verdad?, la historia oficial que crea estas supuestas tradiciones. 2 momentos en las que se desmarca. Uno, el momento de la guerra de reforma, y el segundo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que va a ser inmediatamente posterior a la guerra cristera. Y esto es muy importante retenerlo para que entendamos de dónde viene todo esto. Iglesias, conventos y santuarios ese día exhibieron sus tesoros, o sea, el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, es a todos los santos y fieles difuntos, exhiben todos sus tesoros, restos y reliquias para que los creyentes les ofrenden oraciones, las cuales otorgan al orante el perdón de sus pecados y le evitaron la entrada al infierno eterno, prometiéndole a cambio de las plegarias la indulgencia para permanecer menos tiempo en el purgatorio, después del juicio de nuestras acciones. A estas ofrendas se les conocieron como sufragios. Imaginar la vida eterna del infierno y sus tormentos fue algo que verdaderamente atemorizó por siglos a los católicos, y lo sigue haciendo.
diría yo. Desde entonces, ese día, dichos centros de devoción se convierten en una verdadera romería circular, yendo los pecadores de templo en templo, acumulando indulgencias otorgadas por los papas, sin importar que éstas fueran desde minutos hasta la perpetuidad. Las indulgencias se imprimieron en la parte posterior de esquelas de los fieles. No se refirieron, por supuesto, a tiempos naturales, sino teológicos. Estamos hablando de cuestiones ya del pensamiento católico teológico. La costumbre en los reinos católicos de León, Aragón y Castilla consistió en preparar ciertos alimentos dedicados a estas fiestas, entre los que se destacaron los dulces y panes imitando a las reliquias, es decir, a los huesos que portaron los nombres de los santos. Los huesos de santos pudieron ser unas canillas especiales con miel, pero las hubo para cada parte del cuerpo que se veneraba: cráneos, astillas de huesos, esqueletos completos, que cambiaron el sabor, la consistencia y la forma. En la parte catalana se hacen con almendras y se les conocen como panayets. En Italia, los huesos de santos se hicieron con pastas de almendra. También se elaboraron unas frutas y animales con las que se identificó a cada santo, llamadas frutti del morti, típicas de Orizaba y de la dulcería Celaya. Ya, totalmente fuera de contexto. Así como unas roscas que significan la omega, o fin de la vida. Además, se confeccionaron galletas en forma de animales y muñecos, conocidos como bamboyas, a quien el antropólogo Francisco Faeta identificó como exvotos, que ese día se ofrendaban a los santos para pedir su masiva intercesión. Ahora bien, la celebración de Todos los Santos el 1 de noviembre llegó la Nueva España con la conquista. Sin embargo, en los primeros años los altares de las iglesias mexicanas carecieron de reliquias, es decir, no estuvieron santificados, lo que obligó a que éstas fueran trasladadas desde Roma en barco. Algunas partes de cuerpos, ropas, pedazos de la Santa Cruz o espinas de la corona de Cristo. A pesar de sus poderes milagrosos, entre comillas diría la doctora Malvido, zozobran con todo y sus portadores en nuestros mares. Las primeras reliquias en México entraron por el puerto de Veracruz y fueron seguidas por muchos indios conversos. En cada poblado les levantaron arcos de flores, al igual que los arcos que se hacen en Jalapa este día y se ponen en la puerta de las iglesias, y los acompañaron con música y cantos a lo largo del camino. Ahora, dos de las reliquias que llegaron, más importantes, a la Nueva España y actual México, se encuentran tanto en Cuernavaca como en Jalisco. En Cuernavaca, en la catedral, se van a encontrar las reliquias de San Justino y San Vicente, que van a ser dos mártires del siglo IV que murieron bajo la persecución del emperador romano Diocleciano. Y el otro va a ser San Hermión, el que se encuentra en en Jalisco, a la cual él se negó a matar a una mujer porque él pensaba que no era justo que muriera por el único delito de no tener una fe que no fuera la oficial. Así que en agradecimiento lo convirtió el cristianismo. Y al ser descubierto San Hermión por sus mismos compañeros soldados, fue perseguido, martirizado, muriendo en el año 303. Ahora, en España y la Nueva España, a los dulces que imitaron estas piezas se les dio el nombre de árabe de alfeñiques, siendo los que hicieron las monjas de Santa Clara y San Lorenzo los más demandados por esas fechas por la gente rica, naturalmente, mientras que los pobres compraron lo que los indios hicieron con azúcar derretida elaborados en moldes de barro, así como panes diversos en formas de niños cubiertos con azúcar rosada o redondos con los huesos alrededor, ofrecidos en puestos ambulantes situados cerca de la catedral, centro de la comunidad durante la feria conocida más tarde como de los Muertos. Y aquí empieza ya una evolución, empieza un pequeño desprendimiento, ¿verdad?, de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos para irse separando como festividad de los muertos. Los alfeñicos, vamos a recordarlos, el Día de Muertos, son las famosas calaveritas de azúcar, que también van a ser recordadas, ¿verdad? Con el típico nombre que llevan en la frente,
de algún familiar fallecido. Por su parte, los romanos, un día de su calendario, todavía no se sabe cuál, esperaron, según sus creencias, el retorno de las almas de los muertos a las 12 de la noche. El padre de familia lanzaba al techo de la casa unas habas que aún en Italia se hacen de dulce y se llaman favis di morti, para avisarles que ya podían volver al mundo de los muertos, que no se quedaran entre los vivos. Esas habas de dulce, sin contexto ritual en México, las siguen confeccionando la dulcería española, la cubana. Esta tradición, con algunas variantes, la hemos encontrado hace 2 años en España, pues en Santiago de Compostela y en Galicia en general, el día 31 de diciembre se deja la mesa puesta para que vengan los muertos familiares y compartan la comida de fin de año. En Sicilia se cree que los ancestros vienen y les traen regalos y dulces a los niños de la familia el 2 de noviembre. En el siglo XIX, los costumbristas Ignacio Manuel Altamirano, que por cierto era masón del grado 33, y Antonio García Cubas, se refieren a una parte de esas tradiciones de la siguiente manera. Esta costumbre romana y pagana llegó a México con los castellanos, y en particular con los gallegos, pues muchas de las costumbres paganas las conservaron los católicos, como las piras funerarias que fueron tan destacadas en la Nueva España. Por lo tanto, los del pueblo bajo, que solo concurrían al paseo de la plaza hasta las 10 de la noche, ahora en que irremisiblemente se cerraban las casas de vecindad, ya en sus hogares se encendían las velas en el altar de sus ofrendas, consistiendo en bizcochos, fruta, dulces y tamales y calabaza cocida. Todo preparado con el expreso fin de que a la medianoche tuviesen que cenar sus dedos difuntos. Además de ser supersticiosa, tal costumbre es estúpida, por lo cuanto, a que no realizándose el esperado hecho, tan contrario al orden natural, la gente se mantiene en sus treces y cada desengaño solo sirve para engullar al día siguiente las golosinas o distribuirlas a veces entre sus amistades. Estamos hablando de una expresión formulada en el siglo XIX, lo cual obviamente cuestionaba el origen de estas fiestas y las reconocen como unas festividades, como estaban evolucionando en ese momento, como unas festividades que llegaron a través de la Iglesia Católica, pero que eran costumbres paganas y que después se van a desprender, van a dejar a un lado ese lado católico. Ya anteriormente, Plutarco Elías Calles en los años 30, como lo vamos a ver un poquito más adelante, formó la Iglesia Católica Mexicana tradicionalista con el patriarca Pérez para dar culto al mal llamada Santa Muerte. Y aquí vamos a entrar al meollo del asunto. Aquí vamos a entrar a lo que a mucha gente no le va a agradar, pero que están los registros históricos y sobre todo la investigación de la maestra Malvido. Con el antecedente que acabo de mencionarles, lo que decía Manuel Altamirano, acerca de que era una fiesta que perdió, ¿verdad?, el sentido religioso de todos los santos, el sentido católico, y se convirtió en un pretexto para tener grandes comilonas. Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza esta cuestión de cómo se transforma de los fieles difuntos a el Día de Muertos en el siglo XX? Para poder entender cómo evoluciona todo esto, vamos a entrarnos un poquito en la historia de cómo surge esta fiesta, a consecuencia de qué acciones, a consecuencia de qué hechos históricos. Vamos a mencionarlos de una manera muy rápida, de una manera muy concreta. Recordemos que hubo una persecución contra la Iglesia Católica terminando la independencia de México cuando es fusilado cobardemente, es asesinado cobardemente el libertador de México, que fue el primer emperador, que fue Iturbide, y que se declaró católico, y que cuando lo obligan a renunciar, a abdicar al trono, y regresa a México, va a ser capturado por la masonería traidora y lo fusila. Lo fusila y es en aquel momento en el que la masonería toma poder del gobierno de México, masonería que ha intentado acabar con el país durante varias ocasiones. Bueno, se queda ese antecedente. Luego,
Para el año de 1921, el 14 de noviembre, este año 2021, estaremos cumpliendo 100 años del atentado perpetrado desde el gobierno federal por parte de Álvaro Obregón, cuando manda a Luciano Pérez a poner una bomba a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe y esta explota. Ese queda como un antecedente muy peligroso para la Iglesia Católica y para el pueblo mexicano, el cual, a consecuencia de eso, los negocios de la Ciudad de México cerraron durante 3 días para exigirle al gobierno que les entregara al culpable, que en este caso era Luciano Pérez, y cuando se le entrega al culpable, lo perdona la jerarquía católica y lo dejan libre. Entonces, Luciano Pérez declarará abiertamente que fue Álvaro Obregón quien lo mandó y que le dio garantías de que iba a salir con vida y que le iba a dar mucho dinero si él se atrevía a cometer un atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es el mismo Álvaro Obregón quien lo entregó a la Iglesia Católica. El que juró protegerlo es el primero que lo entregó cuando por inconformidad de los comerciantes de la Ciudad de México le dijeron: si tú no entregas a este hombre, si no, tú no entregas al culpable, no vendemos nada y te dejamos de pagar impuestos. Y como le pegaron en el bolsillo, pues inmediatamente no duró más que su resistencia solo 3 días. Ahora, para 1925 va a ser nombrado, ¿verdad?, el famoso patriarca Pérez, que efectivamente era un sacerdote, pero que se sabe que muy posiblemente sería masón y que tenía unos antecedentes, no tenía la vocación sacerdotal y que había sido un hombre mujeriego y violento antes de ser ordenado sacerdote. Entonces él va a tener simpatía, ¿verdad?, por el gobierno anticatólico y va a aceptar ser nombrado como el patriarca Pérez de la Iglesia Apostólica Mexicana, la cual fue el pretexto utilizado por el gobierno para atacar a la Iglesia Católica y acusarlos de traidores, porque para los católicos, para el gobierno, para lo que es el gobierno, para el gobierno, la Iglesia Católica era traidora, era una iglesia que no obedecía, ¿verdad?, al gobierno, sino que estaba supeditada a un gobierno extranjero como es el Vaticano, pensaban ellos. Entonces, para contrarrestar esto que ellos veían como una traición por parte de la Iglesia Católica y no quitarle a la gente su fe, decidieron crear lo que sería la Iglesia Católica Apostólica Mexicana y a la cabeza pondrían a un títere que fue conocido como el Patriarca Pérez. Posteriormente, ¿verdad?, bueno, también en esa época, en la siguiente década, tendremos a un sociópata, psicópata, anticatólico, rabioso, llamado Tomás Garrido Canaval, que se jactaba de asesinar sacerdotes y violar religiosas y decapitarlos a ambos, y con sus cabezas jugar fútbol. Él y su grupo armado, su grupo de choque llamado los Camisas Rojas, se encargaron de matar a muchísima gente católica. Entonces la persecución que sufría la Iglesia Católica a principios del siglo XX tuvo un culmen, ¿verdad?, tuvo un punto alto, que sería a través de la persecución cristera, la prohibición del auténtico rito católico, desde el año de 1926 a 1929. Luego entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tomás Garrido Canaval, por ejemplo, huyó cuando llegó Salvador Abascal a librar a Tabasco, a librar a la Iglesia Católica de Tabasco de la persecución de este psicópata sociópata, que sale hoy, por desgracia, es venerado por mucha gente masona y de izquierda, sobre todo en el estado de Tabasco. Ahora, ¿por qué termina la guerra cristera? La guerra cristera termina por algo muy simple. Simple de decir, ¿no? Simple de contar, pero que fue muy complejo. Resulta, y es algo que no le va a gustar a muchos hermanos separados, pero es parte de la historia de México, la cual tenemos que contar, y de eso no se cuenta ni en documentales, ni en gente que supone que es experta en el tema. Originalmente,
la guerra cristera termina por orden de los Estados Unidos. ¿Y por qué por orden del gobierno de los Estados Unidos? Porque resulta que el grupo de Caballeros de Colón, que es un grupo católico, que surge en el siglo XIX en los Estados Unidos, porque los católicos en los Estados Unidos del siglo XIX eran vistos como gente de segunda, como personas que no tenían derecho a unos buenos trabajos, a unos buenos salarios y mucho menos a cualquier tipo de prestación. Eran relegados por toda una nación protestante. Entonces, Caballeros de Colón surge, ¿verdad?, como un grupo organizado de ricos católicos para defender sus derechos y para poder lograr una auténtica equidad, no basada en una ideología absurda como las que hoy se encuentran, sino por la necesidad de respetar los derechos básicos de cualquier ser humano que le permiten subsistir. Ahora, este grupo de Caballeros de Colón, a ellos le van a llegar documentos donde se deja muy claro que testigos de Jehová, pentecostales, mormones y adventistas, luteranos, episcopalianos, están enviando dinero y armas al gobierno de México para matar católicos. Caballeros de Colón actúa de manera inmediata y asiste al gobierno de los Estados Unidos para poner en claro las cosas. Le dicen, si tú no prohíbes que se sigan mandando armas y dinero para que mueran nuestros hermanos católicos en México, ya hay hombres afuera de los principales periódicos del mundo que van a entregar los documentos para aprobar lo que nosotros estamos afirmando. Inmediatamente, ¿verdad?, el gobierno estadounidense, al verse en peligro, ¿verdad?, de ser exhibido a nivel mundial, da la orden para que en México termine la guerra cristera. Termina el conflicto armado, pero no la persecución, porque todavía hasta los años 60 van a ser perseguidos y asesinados muchos de los católicos que pelearon en la guerra cristera. Pero entonces Lázaro Cárdenas pensaría algo muy importante. Lázaro Cárdenas decía, es que esto tiene lógica, tienen razón, no podemos seguir atacándolos, no podemos seguir combatiéndolos, porque los católicos, entre más derraman sangre, más se fortalecen. Lejos de perderlos, lejos de que se sientan derrotados, se sienten más victoriosos, se sienten más ganadores. Y Lázaro Cárdenas pensaría, esta es una guerra, es una batalla que no se va a ganar con las armas, sino que se va a ganar, porque es una batalla espiritual. Esta es una batalla que se va a ganar a través de la escuela. Y es precisamente en ese momento cuando Lázaro Cárdenas del Río crea la educación socialista que hasta el día de hoy padecemos en nuestro país, en nuestro pobre México, y las consecuencias las estamos viviendo en este último sexenio, que también es de izquierda. La izquierda siempre ha gobernado a México, a excepción de 2 sexenios, que ha sido el de Vicente Fox Quesada y el de Felipe Calderón. Por ahí en fuera, los gobiernos del PRI han sido de izquierdas, porque recordemos que el PRI es miembro fundador de la Internacional Socialista. O sea que la izquierda siempre ha gobernado a México. No apenas está llegando. La izquierda y la masonería le han hecho mucho daño a este país. Pero ese es otro tema. Entonces, Lázaro Cárdenas pugna por la educación socialista. Y no me crean, ustedes pueden visitar lo que es el Museo de la Revolución, abajo del Monumento a la Revolución, y ustedes van a poder ver ahí los diferentes libros que hablan de socialismo, esos libros de educación pública que empiezan a inocular en la mente y en el corazón de los mexicanos el pensamiento de izquierda. ¿Cuál es el objetivo? Robarle al mexicano su auténtica identidad católica. Y como lo diría la maestra Malvido, quienes hicieron este plan de atentar contra la identidad católica fueron Lázaro Cárdenas y sus intelectuales, los cuales eran rabiosos anticatólicos. Y diría la maestra, aunque nos disguste, aunque no podamos aceptar la idea,
aunque nos caiga mal, la identidad de México es una identidad católica. La raíz de México es una identidad, es una raíz católica. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? En el caso concreto del Día de Muertos, lo que van a realizar es, diría la maestra Malvido, desacralizar la festividad de todos los santos y fieles difuntos y llenarla de elementos neopaganos importados de Europa, sobre todo de Roma, para crear una nueva festividad en una falsa tradición, para crear una tradición que a todas leguas surge en los años 30. Es una manera de neopaganizar a los mexicanos y de hacerlos que olviden su identidad católica. La maestra Malvido, repito, era una mujer muy objetiva y también hizo, ¿verdad?, muy fuertes críticas a la Iglesia Católica, pero sí lo que podemos leer en sus en sus escritos y lo que podemos escuchar en sus entrevistas, que era una mujer muy objetiva. Trataba de tener una opinión muy equilibrada. Pero aparte de eso, era una mujer que estudió durante casi 40 años las cuestiones de la vida, la muerte y las pandemias, las enfermedades en México, por lo cual ella era una mujer especialista en el tema, que ha sido criticada, sí, pero no ha sido, sus argumentos no han sido rebatidos, porque a ella le tomó años descubrir esta verdad que no se deja salir en los medios, que hay gente interesada en que la gente siga pensando que el Día de Muertos y la película Coco y la película Macario es lo correcto, es una tradición mexicana, cuando realmente no lo es, cuando realmente surge a partir de los años 30. Y la maestra Malvido dedicó su vida a estudiar y descubrir esto, que hasta el día de hoy ha creado que inclusive muchos católicos, muchos sacerdotes inclusive ponen en sus templos, ponen en sus parroquias, en el altar donde, a los pies del altar donde solamente se debe adorar a Dios, ponen un altar, una ofrenda a los muertos. El católico solamente tiene un altar, que es el que está en las parroquias y donde se da el sacrificio en la Santa Misa, el incruento sacrificio eucarístico. Y hay una ofrenda, la ofrenda sin mancha, la ofrenda perfecta, que es el mismo Cordero que se ofrece a Dios Padre por expiación de todos nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas. Es el único altar y la única ofrenda que debe reconocer un católico. Si tú quieres, si tú deseas recordar a tus muertos en estas fechas, la mejor manera en la que tú puedes, en la que tú debes recordar a tus muertos, a tus difuntos, es a través de que vayas a misa, te confieses, comulgues por ellos y que en tu casa pongas tu Cristo, tu imagen de la Virgen, tu cirio, tu rosario, y en ese momento pidas por todos los difuntos, por todas las benditas ánimas del purgatorio y por las personas que van a morir. Es la mejor manera en la que tú puedes tener un acercamiento a tus difuntos. Si tú realmente quieres ayudar a tus difuntos a que salgan del purgatorio, va a ser a través de la oración, va a ser a través de una vida sacramental plena, no a través de un falso romanticismo que nos ha sido impuesto desde los años 30 en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y esto me lleva a compartir otra cosa. Es a partir de los años 30 cuando se da el boom de la llamada época de oro del cine mexicano, que va a ser la época de oro del cine mexicano, la que va a romantizar ciertos vicios que tenemos como nación. Por ejemplo, romantizar la pobreza, decir estar bien ser pobre y ser rico es ser malo. Los pobres son buenos, los ricos son malos. Yo debo conformarme nada más con traer solamente un par de zapatos y 200 pesos en la bolsa. O decir, ¿verdad?, en películas anticatólicas de varios directores, sobre todo en los años 70, ¿no?, que eran completamente anticatólicos, que se burlaban de la Iglesia Católica, pero jamás ofrecían una alternativa a esa gente. A esa gente a la cual le quieren arrancar la fe católica, pero no le dan ninguna alternativa que espiritualmente lo sostenga. Por lo tanto, es un doble crimen.
el crimen espiritual contra la Iglesia Católica y el crimen espiritual contra aquellos a los que están dejando en la orfandad espiritual. Y es a través de esa década, a través del siglo XX, que se da todo ese fenómeno de tratar de descristianizar, de descatolizar al pueblo mexicano, tratar de robarle su identidad católica para tenernos a donde nos tienen el día de hoy. Como diría el hermano Juan Bosco Abascal, que le dijo un obispo, del cual no recuerdo el nombre, que México, ¿verdad?, es una nación, tristemente cierto, de bautizados neopaganos. En eso nos estamos convirtiendo, en una nación de bautizados neopaganos. Entonces, nosotros no podemos hacer eco a este tipo de tradiciones que no lo son, que surgen en los años 30 por una cuestión netamente política y no una cuestión cultural. Pasó exactamente lo mismo que está pasando el día de hoy, por ejemplo, con el manejo, sobre todo en estos 2 últimos años, del manejo absurdo del lenguaje, cuando culturalmente por todos los medios se nos está queriendo imponer, ¿verdad?, el tal género neutro que no existe. Aquello, por ejemplo, de nosetres, ¿no? Y ese tipo de tonterías que suenan como a gente que está mal de sus facultades mentales, trata, ¿verdad?, de retorcer el pensamiento de la sociedad mexicana y de la sociedad mundial. Lo que nosotros podemos hacer es ponernos a leer, ponernos a estudiar. Sé que a mucha gente, ¿verdad?, de muy buena fe hace sus altares de muertos en casa, inclusive sacerdotes, lo hemos visto en parroquias. Pero tenemos que combatir esta nueva forma idolátrica. Yo hice esta plática hace 2 días y en el momento en el que yo estaba pasando la plática por vía Zoom, sufrí un doble ataque del enemigo y las personas que estuvieron presentes en esa noche no me van a dejar mentir. Obscenidades, pornografía, trataron de secuestrar la sesión en Zoom, pero no lograron porque hubo hermanos católicos que se pusieron a hacer oración y el enemigo se retiró. El enemigo no soporta que se le quite el disfraz delante de la gente. México es un país de vida, México es un país guadalupano. Santa María de Guadalupe vino a expulsar al enemigo que gobernó a esta tierra antes de la llegada de los españoles, donde hubo miles, si no es que millones, a lo largo de los siglos, porque no crean que los sacrificios humanos solamente fueron con los mexicas, sino que en Mesoamérica a lo largo de los siglos hubo muchísimos sacrificios humanos. Y me atrevo a decir que fueron millones. Mínimo más de 1 millón de personas, yo creo que sí, sacrificaron en lo que en ese momento se le conocía como Mesoamérica. Y no estamos hablando de Centro Sudamérica, que también hubo culturas que hacían sacrificios humanos. Por lo tanto, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, funda y abre esta nación. Rescata esta nación de la idolatría y funda una nación donde espiritualmente nace Jesucristo. Por lo tanto, México tiene una raíz profundamente católica. Porque antes de la llegada de los españoles no existía el concepto de patria ni el concepto de nación. No existían esos conceptos. Esos conceptos van a ser traídos por los europeos. Y es en esos conceptos donde surge la nacionalidad mexicana, que es, aunque no le guste a muchos, una raíz católica. México es un país católico. No es un país musulmán, no es un país protestante. México no tiene una raíz atea, no tiene una raíz judía, no tiene una raíz marxista. México tiene una raíz católica, aunque a muchos no les guste. Entonces, es hora de rescatar esa identidad. Decía un hermano precisamente en esa plática que fue atacada por el maligno. Decía cómo Satanás astutamente, Satanás astutamente ha hecho que nos vayamos por los muertos, pero nos olvidemos de los fieles difuntos y también de las de todos los santos. Y decía este hermano, efectivamente, los muertos no van a regresar.
Los muertos no requieren de cervezas, no requieren de mole. Yo le dije a este hermano, los muertos no requieren de cervezas, no requieren de mole, no requieren de pan. Nuestros difuntos requieren de nuestras oraciones y de nuestras eucaristías. Y si tú realmente quieres ayudar al alma de tu antepasado fallecido, al alma de tu familiar muerto, de tu amigo, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu hijo, de tu hija, de tu padre, de tu madre, y de aquella persona que tú apreciaste, la mejor manera no es llenando de altares, el altar de cempasúchil y platos de mole y cerveza. La mejor manera es que vayas, te confieses, comulgues y hagas el rosario por ellos, que con eso los ayudarás a entrar a la gloria de Dios. Yo te pido, hermano, que esto que te acabo de compartir, tal vez en el momento te sea difícil digerirlo, pero que te tomes el tiempo de escuchar esto 2 o 3 veces en formas distintas, con la mente fría y sobre todo con la oportunidad de investigar y aprender. Busca las conferencias, las entrevistas que tiene tenía o que dejó en internet la maestra Elsa Malvido, para que veas que esto no es un argumento de un católico fanático como algunos me han dicho. La misma maestra Malvido se refería a Lázaro Cárdenas y sus intelectuales como rabiosos anticatólicos. Rabiosos anticatólicos. Así los describía la profesora Malvido. Siendo una mujer objetiva, siendo una mujer que sabía muchísimo del asunto y que era una autoridad no solamente en México, sino a nivel mundial, autoridad que le dieron casi 40 años de trabajo, creo que su opinión pesa y pesa bastante. Si alguien quiere rebatir a la profesora Malvido, pues no le va a llevar 1, 2, 5 años, le va a llevar décadas poder rebatir a la profesora Malvido. ¿Pero qué creen? Que las personas que lo han intentado se han rendido en el intento porque se dan cuenta que no hay modo de rebatir esto que ella descubrió y que la maestra dejó plasmado. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias, espero que esta charla les sirva de algo y por favor conozcan su fe católica, aprendan la historia de México, pero no la historia manoseada por la masonería y los intereses oscuros que buscan el desterramiento de Cristo de estas tierras, sino busquen una historia objetiva, una historia que sí, es dura, es difícil, pero también tiene momentos extraordinarios. Muchísimas gracias, Dios con ustedes.